Ignacio, ¿cómo es eso del periodismo desde una mirada de izquierda, pero a la vez independiente? Bueno, el periodismo tiene que ser independiente, el periodista tiene que ser independiente, ¿verdad? Independiente no significa que el periodista no tenga su opinión, no tenga su parrilla de análisis sobre la realidad, ¿verdad? Y personalmente siempre he tenido una posición comprometida, ¿verdad? Que podríamos llamar de izquierda, pero no debe, el hecho de tener una posición comprometida no debe impedirte ver los hechos, y los hechos no se pueden cambiar. Entonces, el análisis que puedes proponer a partir de hechos concretos son análisis que deben estar, primero, basados en realidades muy concretas que cada uno puede percibir. Por eso los artículos que nosotros publicamos, por ejemplo, en Le Monde Diplomatique, siempre tienen muchas notas de pie de página para que cualquier lector pueda ir a verificar lo que estamos afirmando en base a, repito, datos, hechos concretos, verificados. Tú me decías, en Francia, por ejemplo, el gobierno subvenciona a la prensa independiente precisamente para que exista una diversidad de opiniones. Por ejemplo, un periódico como Brecha, ¿verdad? Un semanario como Brecha, tan importante en el debate intelectual, en la historia de este país y también en la historia del periodismo latinoamericano. Ese periódico en Francia, por ejemplo, estaría subvencionado por el Estado, porque hay una subvención no para un periódico en particular. El Estado subvenciona, ayuda, por ejemplo, en las tarifas postales, ayuda en el precio del papel, en la compra del papel, ayuda con, por ejemplo, si hay poca publicidad, con un complemento anual de una suma financiera que se le puede dar al periódico para que haya pluralidad en el país, porque si el simple juego del mercado en los medios deja en presencia 3 o 4 títulos que globalmente dicen lo mismo, para que el debate democrático sea más rico, sea más intenso, sea más diverso, sea más plural, sea más democrático, para eso se necesita que haya muchos periódicos que existan y el Estado tiene la misión de valorizar esa pluralidad mediante subvenciones que se votan en el Parlamento, que votan todos los partidos. Internet, los avances tecnológicos cambiaron mucho la forma de comunicar, tú has escrito mucho sobre eso, pero a la vez también siguen existiendo las plataformas oligopólicas, aquellos que tienen el canal de televisión, que tienen el diario, que tienen la internet, que tienen prácticamente todo. Y a la vez uno se pregunta, ¿qué busca la gente? Sí, pero exactamente, los grandes grupos mediáticos siguen existiendo, pero ya tienen menos fuerza que antes. Prácticamente hoy los grupos mediáticos tradicionales que hacen, digamos, mercancía con la información, están ganando mucho menos dinero que antes. Siguen siendo influyentes, pero tienen menos recursos que antes. Y estamos viendo emerger a la vez plataformas puramente online, independientes, que tienen ya una acogida importante. Por ejemplo, doy un título que todo el mundo conoce, el Huffington Post, por ejemplo, es un sitio web, una información web que ahora se ha difundido un poco en el mundo entero y que nunca ha existido de otra manera que en la web, ¿verdad? Mientras que en la web vemos ahora periódicos muy importantes, por ejemplo, el Washington Post se vendió hace un año por una miseria y lo compró el patrón de Amazon, por ejemplo, ¿verdad? Y no lo compra para ganar dinero, sino lo compra para tener influencia. Muchos títulos importantes ya no hacen beneficios. En Francia, por ejemplo, toda la prensa de la capital, la prensa más influyente del país, pertenece ahora a 4 o 5 oligarcas, 4 o 5 grandes industriales de la telefonía, del cable, del web, de la industria armamentística, por ejemplo, como el caso del Figaro, y esos periódicos, aunque siguen siendo muy importantes, ya no ganan dinero, pierden dinero, despiden a sus trabajadores, pero aún tienen influencia. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero ya tienen menos importancia que tuvieron antes
Y también las televisiones empiezan a estar en crisis ahora. Las grandes televisiones generalistas empiezan a tener dificultad porque toda una generación ya no ve la televisión. Sencillamente, en los países desarrollados, los jóvenes de menos de 25 años no ven la televisión, lo que llamamos la televisión, es decir, los como programas... Como lo veíamos antiguamente. Claro, como lo hacíamos antiguamente, la televisión del salón, donde nos instalamos, no, excepto cuando hay acontecimientos, del partido de esta noche, por ejemplo, ¿no? Pero ver la televisión, no, porque consumen los mismos programas, pero en YouTube, o lo consumen en diferido, lo consumen en su tableta, lo consumen en su teléfono, ya no se ve, el propio aparato de televisión es posible que esté condenado a mediado plazo, porque la pantalla en la que veremos programas que no son forzosamente de televisión, pueden ser películas, pueden ser emisiones que se hacen en la propia web, esa pantalla puede ser otra, que es esencialmente la de la computadora, la del teléfono o la de la tableta, del iPad. ¿Cómo estás viendo a América Latina? Tú recorres mucho, has estado en muchos países. ¿Cómo estás viendo? Mira, yo pienso que América Latina nunca estuvo tan bien como está hoy. Nunca jamás, ¿verdad? Desde su independencia, desde hace 2 siglos. Porque es un continente hoy, primero, pacificado, afortunadamente, y el último conflicto de Colombia espero que se pacifique, digo, desde el punto de vista de los conflictos políticos, ¿verdad? Segundo, es un país, es una región democrática, donde la democracia domina y donde las alternancias pueden hacerse sin trauma. Y tercero, es un continente que ha crecido en términos de crecimiento económico bastante, aunque en este momento tenga una pausa, y eso ha permitido, sobre todo en los países donde ha habido gobiernos progresistas, ha permitido disminuir la pobreza de una manera espectacular. En ninguna región del mundo se ha conseguido que 60 millones de personas salgan de la pobreza como se ha hecho en esta región, donde las libertades están respetadas, donde los derechos humanos están respetados, donde, digamos, el territorio, el perímetro de la democracia se ha ampliado de una manera muy sólida. Entonces, ahora sigue habiendo dificultades, ¿verdad?, en particular con lo que podríamos llamar las tensiones de la inseguridad, en particular, por ejemplo, los conflictos ligados al narcotráfico, que son los que crean una inseguridad en algunos países, América Central en particular, o en México, que es un caso que conocemos todos, pero globalmente América Latina está viviendo el mejor momento de su historia. Y en el caso de Europa, el fenómeno en tu país, con Podemos, que en las últimas elecciones autonómicas y municipales han ganado en ciudades muy relevantes, ni que hablar, por ejemplo, Barcelona y Madrid. Claro. Bueno, Podemos, fíjate que es algo muy interesante porque los creadores de Podemos son unos jóvenes profesores de ciencias políticas en la universidad, pero que todos ellos, en un momento u otro de su vida tan joven, ¿verdad?, han estado en América Latina, han visto de cerca las experiencias en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, quizá en Uruguay también, ha estado viendo lo que se ha hecho, los procesos, y han sacado una serie de lecciones, evidentemente que no van a aplicar de manera estricta en España, pero han sacado una serie de lecciones sobre cómo hacer política, qué tipo de mensaje, qué tipo de, digamos, de respuesta hay que darle al sufrimiento social que se le impuso a España con los planes de recortes tan brutales como los que América Latina había conocido en los años 80 y 90. Y esto ha tenido una gran acogida popular, sobre todo porque se apoyaban en digamos, esa expresión que hubo hace 2 años, que se llamó Los Indignados, ¿verdad?, que era una protesta colectiva general contra una política muy brutal, una política que podríamos llamar de sadismo económico aplicada a la sociedad española. Y esta sociedad ha reconocido, en parte, en todo caso, que Podemos representa una respuesta a esa situación.